trazado, y Él mismo es quien ha trazado el camino de nuestra fe. Oremos para poder leer nuestro texto de este día. Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido venir, Señor, como iglesia. Señor, tenemos un dolor en nuestro corazón, hay tristeza, hay angustia, hay zozobra, Señor, hay dudas de verdad que sabemos que es así, Señor, y nos dolemos porque ha sido una situación complicada para nosotros como iglesia, pero también queremos darte gracias porque a pesar de nosotros, tú eres fiel. No es por nosotros, es a pesar de nosotros. Es tu fidelidad, es tu misericordia, es tu compasión, es tu gracia. Es el poder de tu Espíritu obrando en nuestras vidas. Te damos gracias porque, Señor, tu fidelidad es palpable en cada uno de nosotros. Y hoy queremos, Señor, exaltarte y bendecirte o continuar haciéndolo a través de que podamos escuchar atentamente lo que tienes para nosotros en este día. Señor, solamente quiero pedirte que ayudes a este siervo inútil e incompetente para predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, que pueda ser claro, que pueda la iglesia, tu iglesia, ser edificada, Señor. Porque te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo y en su nombre. Amén. Voy a leer el texto que vamos a exponer en el día de hoy. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. Dice la escritura: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escuchen lo que dijo el predicador Charles Spurgeon en una ocasión. Él dijo: entréguese a la iglesia. Ustedes, los miembros de la iglesia, no la han encontrado perfecta. Espero que se sientan casi contentos de no haberlo sido. Si no me hubiera unido a una iglesia hasta encontrar una perfecta, nunca me hubiera unido a ninguna. Y en el momento en que me uní, si la hubiera encontrado, la habría arruinado, pues no habría sido una iglesia perfecta después de haberme convertido en miembro de ella. Aún así, por imperfecta que sea, ese lugar, escuchen esto, hermanos, ese lugar más querido de la tierra para nosotros. En otras ocasiones yo he dicho que la iglesia, y de verdad yo así lo veo, la iglesia es más hermoso que pararte en una montaña y ver un valle verde con cascadas a sus lados, con aves de colores por todo el valle. La iglesia para los cristianos debe de ser mucho más hermoso que eso. Y hermanos, yo quiero compartirles que uno de los privilegios que Dios me ha concedido a mí como creyente, pero también como pastor, es haberme unido a esta congregación desde el principio, desde su nacimiento. Y guardo como un tesoro en mi corazón aquel primer domingo, como el Señor en su infinita misericordia y por su gracia
Él plantó esta iglesia para proclamar su palabra de una forma fiel. Al principio no veíamos claramente hacia dónde el Señor nos iba a llevar, pero de hecho comenzamos con esta carta en los estudios, en la carta a los filipenses, en los estudios entre semana. Y de algo yo estaba seguro, que es lo que dice Pablo en el versículo 6 del capítulo 1, que quien comenzó su buena obra en nosotros, Él la terminaría hasta el día de Jesucristo. Dios, hermanos, empezó a hacer su obra. Él comenzó su obra para que esta iglesia fuese a la existencia, por así decirlo. Y déjenme contarles esto, que lo he comentado en algún momento con algunos hermanos. No todos, pero algunos sabrán cómo sucedió esto. Dios haciendo su obra. Una llamada telefónica le puse yo aquí. Recuerdo muy bien, un miércoles 18 de enero del 2023, estaba yo orando en mi coche después de venir del eléctrico, rogando a Dios que me diera su paz y dirección en todo lo que estaba sucediendo en ese momento y a partir de ahí. Cuando yo estaba orando, recibí una llamada de un hermano de aquí de Irapuato, con el cual hasta ese momento yo no tenía una relación cercana con él. Este hermano era parte de otra iglesia. En mi mente, y en ese momento que yo estaba orando, solo iba a pastorear en la ciudad de Salamanca. Pero no pasó por mi mente la existencia de iglesia bíblica solo por gracia, porque por así decirlo, la iglesia bíblica solo por gracia vino a la existencia hasta el día 29 de enero de ese año, 2023. Recuerdo que cuando contesté el teléfono, el hermano preguntó, Pastor Carlos, yo respondí, sí, diga. Él me dio su nombre y me dijo sin más, directamente, que él tenía un local con 40 sillas para la iglesia. Yo no sabía. De hecho, yo no hablé con él nunca. Yo no tenía una relación estrecha con él. Ahora la tengo, pero porque él es parte de nuestra iglesia. Pero yo no sabía que él me iba a llamar, yo no le había contado nada de nuestra situación. Él me dijo que tenía un local con 40 sillas para la iglesia, que si yo podía venir a Irapuato para que él me entregara las llaves del local y poner ese local a disposición de la iglesia. Yo respondí que no podía porque estaba indispuesto para manejar. Estaba pasando por un periodo difícil. Le pregunté que si podía venir el viernes de esa misma semana. Él respondió que sí. El viernes amanecí peor por la situación, pues no había mejorado. Entonces le llamé que si podía ir o venir el lunes siguiente. Y cuando digo ir es porque yo vivo en Guanajuato. Le pregunté si podía yo venir el lunes de la semana siguiente. Él me dijo que sí. El lunes salí para Irapuato. Cuando llegué con el hermano, él me llevó a ver el local. Y cuando yo vi el local, con un poco de pena, le dije, hermano, creo que no vamos a caber. Antes de esto, el miércoles, el jueves, el viernes por la tarde, un hermano me unió a un grupo diciéndome, pastor, estos son los hermanos o las personas que queremos que usted nos siga pastoreando. Cuando yo le dije al hermano, bueno, cuando yo vi el grupo, vi que eran un poquito más de
40 sillas. Yo le dije al hermano que no íbamos a caber y él me dijo como con asombro, ¿no? Y yo le dije, no, con pena. Y él me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y yo respondí como alguien que no sabía qué pasaría, levanté mis hombros diciendo, no sé. Él entonces me dijo, vamos a buscar otro local. Entonces me llevó por media ciudad y anduvimos por ahí. Y entre el camino él recordó que había una plaza llamada Don Bosco y que ahí rentaban locales. Fuimos para ver si había locales en renta y sí, ahí encontramos el lugar donde empezaríamos nuestro primer culto el domingo 29 de enero del 2023. Queridos hermanos, por el inicio de nuestra iglesia en sus primeros pasos fueron tiempos muy buenos, fueron tiempos edificantes, pero tiempos sorprendentes, porque hubo muchas sorpresas que el Señor nos dio. Vimos, por ejemplo, cómo el Señor Jesucristo usó a algunos de nuestros hermanos para que el primer culto se llevara a cabo. Fue milagroso, simplemente maravilloso. Un hermano que nunca se congregó con nosotros llegó ese domingo y me dijo, pastor, quiero regalarle 30 sillas a la iglesia. Ya, está bien. Muchas gracias, hermano. ¿Solo ocupas esa? Y dije, sí, pues son 40 que ya teníamos, que el hermano había regalado para la iglesia, más 30, dije, son 70. Hermanos, el segundo domingo no fueron suficientes. Pero saben una cosa, hermanos, aunque con el pasar del tiempo ha habido pruebas, algunas de ellas tristes, dolorosas, por nada del mundo quisiera retroceder las manecillas del reloj y volver atrás. Por nada. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos, Dios nos alcanzó por su gracia para salvación y nos conformó como iglesia con un propósito. Lo mismo que a cada una de las iglesias de Cristo en cualquier parte del mundo. Pero para nosotros, hermanos, la carrera apenas ha comenzado y aún tenemos un camino largo que recorrer todavía. Por lo tanto, hermanos, el sentimiento primordial que debe dominarnos al conmemorar estos 3 años de vida como iglesia no debe de ser de nostalgia, sino de expectación. Y debo decirles, hermanos, que anoche que estaba repasando el tema, es imposible no derramar lágrimas. Pero mis hermanos, nuestro sentimiento no debe de ser de nostalgia, sino de expectación, sabiendo, hermanos, que esa misma gracia que permitió el nacimiento de iglesia bíblica solo por gracia y que nos ha sostenido estos 3 años, sigue y seguirá disponible para su iglesia, para la iglesia de Cristo, hasta el día de su venida. Para que hombres y mujeres como nosotros, personas comunes y corrientes, pecadoras, podamos hacer su obra. Si algo debemos aprender, queridos hermanos, de esta iglesia, es que Dios se complace en usar instrumentos débiles e incompetentes, y que todo lo bueno que haya podido pasar aquí en estos 3 años de existencia no ha sido por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. ¿Quién de nosotros pudiera decir, por mí esta iglesia fue plantada y está siendo edificada? Nadie de nosotros podemos decir tal cosa. El hecho de que esta iglesia continúe de pie hoy y siendo edificada y usada por Dios juntamente con otras muchas iglesias, no es otra cosa, mis hermanos, que la gracia de Dios y un testimonio contundente de su fidelidad y el poder de nuestro bendito, amoroso, glorioso, compasivo, fiel, eterno, todopoderoso y soberano Señor y Salvador, Jesucristo. Es Él. No es la obra de ningún hombre, es la obra de Él. Y es verdad, mis hermanos, que no sabemos lo que viene más adelante, pero otra vez,
Yo creo lo que el apóstol Pablo ha dicho o dejó escrito, inspirado por el Espíritu Santo, en esta carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 6. Estoy seguro que quien comenzó su buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que mis hermanos, hoy con motivo de nuestro tercer aniversario de nuestra iglesia, yo quiero compartir este tema basado en estos textos de Filipenses como un recordatorio para todos nosotros de que la iglesia es del Señor Jesucristo y que es Él quien la ha levantado, que es Él quien la sostiene y la sostendrá. Así que hermanos, para nuestra enseñanza veremos 4 encabezados. En primer lugar, nuestro primer encabezado es agradeciendo por la obra de fidelidad y comunión de nuestra iglesia. Versículos del 3 al 5. En segundo lugar, ¿quién comenzó esa obra? Versículo 6. En tercer lugar, ¿cuál es el propósito de esa obra y por qué será perfeccionada? Versículo 6. Y cuarto, ¿por qué debemos estar seguros de que esa obra será perfeccionada? Versículo 6 también. Así que les pido su atención, hermanos, de verdad, y que el Señor pueda obrar en nuestros corazones. Veamos en primer lugar, agradeciendo por la obra de fidelidad y comunión de nuestra iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5, dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mis hermanos, el apóstol Pablo está expresando su gratitud a Dios por esa fidelidad que él veía en estos hermanos filipenses. Porque Pablo pudo experimentar una buena comunión en esta iglesia y de alguna manera, hermanos, el apóstol Pablo está abriendo su corazón al revelar la relación tan estrecha que había entre él y estos creyentes de Filipos. Sin duda alguna, mis hermanos, este es el tipo de relación que tendría que haber en todos los cristianos, pero más aún, como una iglesia local de Cristo. Había una estrecha relación entre hermanos como iglesia y entre Pablo y la iglesia. No sé ustedes, pero he pensado que ojalá todas las iglesias locales pudieran disfrutar de una comunión como esta, de tal manera que se dijeran estas mismas palabras. Pero mis hermanos, que el Señor nos ayude a poder disfrutar de una comunión como esta en iglesia bíblica solo por gracia. Y la verdad, hermanos, es que para eso tenemos la palabra de Dios y esta carta, para poder aprender y poner en práctica lo que Pablo nos enseña en ella. Y si hay algo, queridos hermanos, contra lo que debemos pelear con todas nuestras fuerzas, es contra la amargura, contra las malas relaciones entre nosotros como iglesia. Es verdad que en ocasiones puede haber malos entendidos. De hecho, hermanos, Pablo sabía de una situación complicada que se estaba dando en esta iglesia. Recuerdan en el capítulo 4, Evodia y Síntique se andaban jalando del chongo. Pero eso no era una razón para que Pablo dejara de escribir su gratitud por la unidad y el amor entre esos hermanos. Pero además, mis hermanos, Pablo les dice lo que deben hacer para poder evitar ese tipo de discordias. Lo dice en el capítulo 2, versículo 4. Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Si hacemos esto, hermanos, impediremos que el egoísmo haga estragos en nuestros corazones. Ahora bien, por el contexto de esta carta, hermanos, sabemos que esta iglesia era generosa con el apóstol Pablo. Pero no era eso lo que Pablo
miraba en primer lugar de esta iglesia, sino el corazón y la disposición que siempre tenían para poder estar con Él, para poder ministrar, para poder servirse unos a otros, porque lo hacían para que el evangelio siguiera siendo predicado. Pablo ve que también las ofrendas de estos hermanos eran para que el evangelio siguiera siendo predicado. Es por eso que Pablo, después de dar gracias por esta iglesia, ora por ellos. Y dice el versículo 4 del capítulo 1 de Filipenses: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Esta acción de Pablo, hermanos, de orar por ellos, era algo que llevaba a cabo siempre. Era la práctica del apóstol Pablo. Lo hacía con regularidad. Esto significa, mis hermanos, que en cada una de sus oraciones él recordaba a todos los creyentes de esta iglesia. Y no olviden que ahí estaban otra vez Evodia y Síntique, quienes tenían ciertas diferencias. Lo que nos muestra, mis hermanos, que no era una iglesia perfecta. Pero eso no impedía que el apóstol Pablo pudiera dar gracias por ella y orar por esta iglesia. Y mis hermanos, esto es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Era una iglesia que necesitaba madurar, así como iglesia bíblica solo por gracia. Tenemos 3 años, hermanos, 3 años. ¿Qué puedes esperar de un niño de 3 años, hermanos? ¿Le exigirías cierta madurez que no tiene? ¿Lo pondrías a leer o a hacer cosas que no son para él? No, tenemos 3 años de vida. No nos podemos comparar con una iglesia que tiene 20 años de vida. 3 años de vida. Estamos creciendo, estamos madurando y es lamentable y debemos reconocer con honestidad que pues nos hemos equivocado. Pero hermanos, Dios ha levantado esta iglesia. Esta iglesia de Filipos o Filipenses necesitaban crecer en amor, necesitaban crecer en ciencia y en todo conocimiento en el Señor Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios, lo mismo que iglesia bíblica solo por gracia. Era una iglesia fiel, sí, pero con problemas, así como iglesia bíblica solo por gracia. Y Pablo ruega por todo eso, pero también lo hace con gozo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo ruega con gozo por estos hermanos? Bueno, la diferencia en ellos era su fidelidad en el Evangelio. Versículo 5 dice Pablo: por vuestra comunión en el Evangelio. Él está orando, está rogando a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Y ahora noten, desde el primer día hasta ahora. Queridos hermanos, si hay algo que destruye a una iglesia, es la falta de comunión en el Evangelio. Y eso, hermanos, la falta de comunión con el Evangelio tiene que ver con vivir el Evangelio, predicar el Evangelio, sostener el Evangelio. Y eso tiene que ver con nuestros recursos, sostener las misiones, sostener a los misioneros. Mis hermanos, cuando una iglesia se aleja de eso, la iglesia empieza a tener graves problemas. Por lo tanto, mis hermanos, una comunión estrecha con el Evangelio es lo que debemos tener todos nosotros, porque Pablo sabía que si Dios había comenzado su obra, Él la perfeccionaría hasta el final. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, ¿quién comenzó esa obra? Versículo 6 de Filipenses 1, estando persuadido de esto, que quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra, hermanos, consistió primero en abrir sus corazones para que pudieran escuchar. Y esa obra, mis hermanos, la hace Dios, el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio.
En segundo lugar, mis hermanos, esa voz les reveló a Jesús, pero no como maestro simplemente, sino como su Señor. Tercero, Dios obró en sus corazones la regeneración. Y cuarto, pasaron al arrepentimiento de sus pecados y sus almas fueron selladas con el Espíritu Santo. Quinto, Dios les dio la iglesia en la cual se iban a congregar. Este fue el comienzo, mis hermanos, para la iglesia de Filipos. Y asimismo es el comienzo para Iglesia Bíblica solo por gracia. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es la naturaleza de la obra de Dios? Es una obra sobrenatural. Es el milagro, mis hermanos, de esa obra donde no existe nada que el hombre pueda hacer, así como nosotros, que no hicimos nada ni para ser salvos, ni para que esta iglesia fuera establecida. Hermanos, cuando yo les digo que estaba orando en mi coche y que estaba yo llorando porque no sabía qué iba a suceder, hermanos, yo recibí una llamada. Yo no tenía ningún contacto con este hermano, ni una cercanía con él. Él estaba en otra iglesia. Yo les pregunto, ¿de quién es la obra? Fue realmente sorprendente, porque cuando él me dijo más cosas, pero yo lo quise decir, dejar ahí. Pero hermanos, él me dijo, yo quiero dar estas sillas y quiero entregar este salón para la iglesia. Hermanos, hasta ese momento yo no iba a seguir pastoreando ya en Irapuato. Yo solo iba a seguir pastoreando en Salamanca, porque eso ya había quedado establecido. Es la obra de Él. Mis hermanos, resucitar a un muerto, establecer una iglesia y sostenerla es una obra completamente divina. Solo Dios puede hacerlo porque es su iglesia. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y con esta iglesia local. Por eso, y aunque estamos conmemorando 3 años de vida como iglesia, la gloria es de nuestro Dios, la honra es de nuestro Dios y nosotros solo somos hombres y mujeres agradecidos por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Solamente somos eso. Pero mis hermanos, esta obra que Dios había hecho en esta iglesia de Filipos, debían mostrarla de una manera activa. No podían quedarse con los brazos cruzados esperando a que esperando que lo que Dios había comenzado en ellos no fuera perfeccionado día con día. Pablo sabía, él estaba seguro que Dios ya había comenzado esa obra en ellos. ¿Cómo lo sabía? Porque la comunión de esta iglesia en el Evangelio era palpable para el apóstol Pablo. Desde el primer día, dice el versículo 5, la obra de Dios en los corazones por medio del Evangelio, mis hermanos, es la causa de la unidad de una iglesia. Escuchen esto, Dios no nos reconcilió entre nosotros. Dios nos reconcilió con Él para que entre nosotros haya unidad. Es el Evangelio obrando en tu vida y en mi vida lo que logra la unidad. Dios no nos reconcilió a nosotros. Vean, piensen en esto, hermanos. Dios tiene el poder para poder reconciliarte a ti conmigo, reconciliar a los hombres enemistados. Él es Dios. Pero esto te debe quebrantar, esto te debe poner de rodillas, sabiendo Él que tiene todo el poder para reconciliarnos, porque Él pudo haberlo hecho de forma literal, quitar tu corazón y el mío apestoso, ponerte un corazón limpio para que tengas comunión con otros, de esa manera cambiarte a ti de esa forma sin ninguna otra intervención, pero no lo hizo. Él prefirió enviar a Jesús a la cruz del Calvario para que tú
vengas a Él en arrepentimiento y fe, y por medio del Espíritu Santo, Él viene a tu vida y entonces tú puedes tener comunión con Él, pero también con tus hermanos. Hermano, yo te aseguro que nosotros, si viéramos el camino más fácil a salir de una situación, lo haríamos. Nada que nos ponga en riesgo. Pero el Santo Dios, creador de todo el universo, quiso hacerlo así. Ahora, si nosotros evaluamos nuestra vida, ¿qué vale nuestra vida? Nada. Nada, hermano, no vale nada. Aunque nosotros nos creamos los reyes del universo. No valemos nada. Pero ahora piensa en esto. Vales a la vez tanto que el Hijo de Dios murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Mis hermanos, es la obra de Dios. Es la obra de Dios en los corazones por medio del Evangelio, lo que es la causa de la unidad en una iglesia. Esto es lo que Pablo miraba en esta iglesia, su unidad activa. Y es por lo que Pablo estaba seguro que Dios había comenzado su buena obra para con ellos. Así nosotros, mis hermanos, Dios hizo una obra en cada uno de nosotros y plantó esta iglesia, iglesia bíblica solo por gracia. Pero mis hermanos, la parte activa es nuestra. Somos nosotros los que perseveramos en la comunión del Evangelio. Somos nosotros los que procuramos, escuchen esto, intencionalmente que esta obra que Dios ha comenzado siga adelante. Hay algo que nosotros hacemos. Y mis hermanos, sé que estamos creciendo, pero esta es la parte más complicada para todos los creyentes, no solo para Iglesia Bíblica, solo por gracia, para todos los creyentes. Porque, mis hermanos, querer que esta obra siga adelante, que la unidad sea una realidad como iglesia, es lo que los cristianos no quieren hacer ahora. Es más fácil levantar una muralla prudente donde nosotros podamos decir, mejor de lejitos, para no tener problemas. ¿Verdad que sí? De hecho, hermanos, yo diría muchas cosas más, pero no lo voy a decir solo porque estamos cumpliendo 3 años. Mis hermanos, querer que la obra siga avanzando, involucrarnos intencionalmente en esa obra, aunque tengas que ser dañado, porque si él fue dañado, yo te pregunto, ¿por qué tú y yo no? ¿Por qué? Porque si él se involucró de forma directa con su iglesia pecaminosa, apestosa, sucia, maloliente, nauseabunda, y todo eso somos nosotros, pero en Cristo ya se nos quitó. Pero hermanos, él lo hizo. ¿Por qué nosotros no queremos hacerlo? Esa es la parte más complicada. Esa es la parte más complicada para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres que esa obra siga avanzando, significa penetrar en lo más profundo del corazón de tu hermano. Escucha esto, significa rendirnos cuentas, tener comunión unos con otros, convivir unos con otros, para poder ver nuestras carencias y así tener la necesidad del Evangelio. Es hasta que empiezas a abrir tu corazón con otro hermano y le dices, hermano, he pecado contra Dios, he tenido malos pensamientos, he tenido esto, traté mal a mi esposa. Todos queremos que el mundo sepa que nosotros somos los mejores esposos, ¿verdad que sí? Y las mejores esposas, los mejores papás, de ahí que hacen hasta tazas y playeras, el mejor padre del mundo, cuando todos sabemos que no es verdad. Deberíamos, deberíamos ir y marchar contra eso, es decir, mentirosos. Pero se siente bonito que nos digan que somos los mejores papás, ¿verdad que sí? Pero ustedes y yo sabemos que no es verdad. Mis hermanos, significa penetrar en el corazón de los demás. Significa revelar nuestras carencias,
para poder tener la necesidad del Evangelio. Pero mis hermanos, no todos los creyentes están dispuestos a pagar el precio y muchos se niegan a vivir conforme al Evangelio. Muchos se niegan a vivir conforme al Evangelio. Mis hermanos, escuchen esto. Anhelar estar en el servicio de tu iglesia en la cual Dios te ha puesto. Anhelar estar en los servicios de tu iglesia en los cuales Dios te ha puesto. Desear ser más como Cristo no es un deseo natural. Es la obra de Él en ti. Es su obra cariñosa, amorosa, compasiva en ti, para que tú puedas anhelar querer estar aquí, para que tú puedas mirar a tu hermano que está, aunque con una sonrisa fingida, le digas, bienvenido. Es una obra de Él. Es por eso que es la obra de Dios desde el principio hasta el final, en toda nuestra vida, y opera en los justos. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo es quien terminará esa obra. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la terminará? ¿Por qué? Porque es su obra. Esta no es la obra de ningún hermano, ni del presente, ni del pasado, ni del futuro, que conozcas, que hayas conocido, que conozcas y conocerás, y que son hombres tremendos en la palabra. No, gracias a Dios por sus vidas, pero no es la obra de ellos, es la obra de Jesucristo. Es la obra de este ser glorioso, maravilloso. Él la terminará. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. En tercer lugar, ¿cuál es el propósito de esa obra y por qué la perfeccionará? Versículo 6 otra vez. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunta, ¿a cuántos de nosotros de Iglesia Bíblica Solo por Gracia nos gustaría que desde el principio, desde que Dios levantó esta iglesia, todo fuera un proceso sin pruebas ni dificultades? ¿A quién? Levante la mano. Pues qué chido, ¿verdad? No, pues el pastor nunca se equivoca, casi el Señor lo mandó del cielo. Uf, pues ahora sí que no los quiero decepcionar, pero hermanos, los errores son muchos. Quisiéramos que todo fuera así, ¿verdad que sí? Empezamos así, y todo hacia allá, y ninguna caída. Todos quisiéramos eso. Pero mis hermanos, Dios considera que así debe de ser, que las dificultades y las pruebas son parte importante de una iglesia. ¿Por qué? Porque es ahí, en esas dificultades, donde el Evangelio es palpable para otros y prueban la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros. Así que las pruebas y las dificultades son necesarias. Gracias a esa obra de gracia, mis hermanos, podemos tener comunión unos con otros a pesar de nuestro débil carácter. Gracias por el Evangelio, gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos tener relación unos con otros. Hermanos, las dificultades son necesarias porque ahí se prueban nuestras obras verdaderamente. Gracias, hermanos, al Evangelio, porque fuimos transformados para poder tener comunión unos con otros. Este es el propósito de esta obra. Pero pareciera que esa obra que Dios está haciendo nunca será terminada. A veces como que damos un paso adelante y dos atrás, ¿verdad? Y vamos así como jaloneándonos. Pero mis hermanos, la realidad es que no es así, porque Dios ya hizo la parte más importante. Dios ya hizo su obra en cada uno de nosotros para que ahora de una manera fiel y de una forma intencional nos sometamos a su
voluntad. Por eso Él ya hizo la obra más importante. Cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne, pero además puso en tu carne su espíritu. ¿Para qué? Para que andemos en sus obras. Y esa obra, mis hermanos, no solo ha sido hecha ya, sino que ha sido sellada por el Espíritu Santo de la promesa hasta la eternidad. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo que nos transformó, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. Es por eso, mis hermanos, que cuando Pablo habla de que Dios perfeccionará esa obra, es que Él, Dios, irá, por así decirlo, dando los últimos retoques, que es lo que esa palabra significa. Esa palabra perfeccionará. Dios irá cubriendo, perfeccionando. Dios la está embelleciendo, Dios la está limpiando, Dios la está hermoseando. Ahora, hermanos, yo sé que no todos aquí nos vemos con esos ojos, ¿verdad? Pero voltea, pero no voltees a ver a tu esposa porque pues todos nos desmayamos al ver a la esposa, ¿verdad? Porque está tan linda y dice, ay, sí, amén. No, voltea a ver al del otro lado. Dios está haciendo la obra en esta persona que está a tu lado. La está embelleciendo, la está hermoseando, aunque a muchos de nosotros ya se nos notan muchas líneas. Pero mis hermanos, eso no importa. Lo que importa es el corazón. Lo que importa es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas internas para poderlo manifestar externamente. Así que mis hermanos, lo que Dios hace es ponerle a esa obra de regeneración que Él ya hizo el ingrediente final, por así decirlo. ¿Quién comenzó la obra? Él. ¿Y quién la va a terminar? Él mismo. Dios no abandona el trabajo que sus propias manos han comenzado. Eso lo hacemos tú y yo. Pero Él no lo hará. La obra es de Él. Y aun cuando nuestros ojos vean lo contrario, escucha, hermano, aun cuando tus ojos, y escúchame esto, aun cuando tus oídos vengan lo contrario o escuches lo contrario, Él va a terminar esa obra si tú eres iglesia. Porque tú eres de Él. Es su iglesia. Mis hermanos, la obra es de Él. Aun cuando nuestros ojos vean lo contrario, Él la va a terminar. Tu salvación y el que seas parte de esta iglesia local, mis hermanos, es el trabajo de sus manos. Por lo tanto, Él la completará. Él completará lo que ha comenzado en nosotros. Y cuando digo, mis hermanos, que somos el trabajo de sus manos, me refiero a todo lo que Él hizo, a todo lo que Él está haciendo y a todo lo que Él hará en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es una muestra de que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos ha llamado efectivamente a sí mismo por su Espíritu. Y mis hermanos, esto es muy importante para que reflexionemos sobre nuestra participación en esta iglesia local, en la cual Él te ha injertado, en la cual Él te ha traído. Mis hermanos, el objetivo final como creyente, pero también como iglesia, es ir siendo formados, es ir siendo preparados para el día de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la obra de Dios es, hermano, la preservación de nuestras almas hasta el día de Cristo. Pero, hermano, es importante saber que esto no es un fin en sí mismo, sino que es un proceso en el cual Dios nos va limpiando para que todo aquel que lleva fruto pueda llevar más fruto. Como dice Juan 15. Y es eso, mis hermanos, lo que yo creo con todo mi corazón que Dios está haciendo
en esta iglesia. Nos está limpiando y nos está madurando como iglesia. Y hermanos, déjenme poner este ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo supe que mi esposa está embarazada. Uf, fanfarrias y de todo eso, ¿verdad? No, pues díganme de aquí, bueno, debe de haber por ahí uno, pero espero que no haya aquí. Pero alguien que no se haya gozado cuando voy a ser papá. Yo me acuerdo que en ese tiempo apenas estaba yo saliendo del mundo. Todos mis amigos lo supieron. Ya voy a ser papá. Yo tenía, no sé, ¿cuántos años tenía, amor? Pues ella me llevaba al kinder. No lo creen, pero pregúntenle. Pero hermanos, todos nos gozamos por eso, ¿verdad que sí? Un bebé nuevo, bonito, y todos lo vemos ahí pataleando. Pero lo que viene adelante, cuando te empiezan a agarrar las cosas ahí, le dices, no, y empiezan las batallas. Pero ¿qué tal cuando tienen 12, 13, 15? Sí, hermanos, el principio de nuestra iglesia fue así. Éramos unos bebés. ¿Quién quería pelearse? No, a todos le rehuíamos. Pero conforme va avanzando el tiempo, ay, es que yo no contaba con esto. Hermanos, nuestra iglesia está creciendo. Dios la está madurando. ¿Y saben por qué? Porque es su obra. Porque Él ha comenzado. Y debemos estar seguros que será terminada. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. En cuarto y último lugar, ¿por qué debemos estar seguros de que esa obra será terminada? Versículo 6 otra vez, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, a los filipenses, y por supuesto a todos nosotros también, a todos los verdaderos creyentes, es que seguiremos hacia adelante porque Dios está obrando en sus hijos, en aquellos que han creído verdaderamente, en aquellos que han puesto su fe en Cristo. Él está haciendo su obra en nosotros hasta que alcancemos la perfección total. Y nadie, hermano, nos podrá quitar eso. Si tú eres hijo de Dios, nadie te podrá quitar eso. Nadie te lo podrá quitar. Pablo lo dice en Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La muerte? ¿La enfermedad? ¿La salud? ¿La riqueza? ¿La pobreza? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? Nada. Nada, hermano, nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Nada nos puede separar. Mis hermanos, Dios está obrando en cada uno de nosotros. Esa es nuestra heredad. Y podrás entrar en la eternidad, porque Dios te está perfeccionando. Esta es la herencia que está basada en la naturaleza de Dios, no en tus esfuerzos. Esta es la herencia que está basada en la justicia de Cristo. Esta es la herencia, mis hermanos, que está basada en lo que Él ha hecho, para que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él, porque Él jamás dejará su obra inconclusa. Y si Él mandó, mis hermanos, a su Hijo a una cruz para pagar por nuestros pecados, ¿cómo dejaría Él esa obra a la mitad? ¿Cómo la dejaría? Jamás. Dios terminará su obra en nosotros porque Él lo ha prometido. Pablo, como pastor misionero, estaba muy encariñado con esta iglesia, a pesar de que Pablo no pasó mucho tiempo con estos hermanos. Pablo tenía a estos hermanos en el corazón de una forma especial, porque estaba convencido
que la obra que Dios había hecho en ellos era real, porque esta iglesia participó de una manera activa con el apóstol Pablo. Y mis hermanos, no debió haber sido fácil para la iglesia participar con él, haber sido fiel. ¿Por qué, mis hermanos? El participar con el apóstol Pablo, apoyarle a él, significaba ser parte de sus prisiones, unirse a él en la predicación de un evangelio que traía persecución. Miren, hermanos, nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, ni siquiera lo pretendemos ser, pero algo sí queremos hacer: predicar la palabra, ofenda a quien ofenda. De verdad, hermano, si hacer la voluntad de Dios te va a ofender, te quiero decir que no lo vamos a dejar de hacer. Que Dios le quite la vida a Rogelio y a Gabriel y a mí si dejamos de hacer eso, porque ahorita estamos los que estamos predicando, pero que empiece con ellos. No, no es cierto, que empiece con... Hermanos, que Dios nos quite la vida, de verdad. Yo creo que ellos están conscientes de esto. Hermanos, es una realidad desviarse del propósito divino para cualquiera de nosotros. Por eso Dios, en su infinita gracia, nos permitió rendirnos cuenta y que nuestras enseñanzas sean filtradas por Sergio, por Gabriel, por Rogelio, hasta ahorita, y por mí. Queremos que Dios sea glorificado y ustedes sean edificados. Mis hermanos, para los filipenses, ser parte de lo que Pablo estaba haciendo era ser parte de la predicación de un evangelio que traía persecución. Eso representaba que quizás ellos serían perseguidos. Pero además, mis hermanos, apoyar a Pablo no solo era estar de acuerdo con él, sino apoyarle económicamente. Y descuida, nosotros no pedimos dinero. Nosotros queremos predicar a Cristo y enseñarte lo que dice la Escritura. Era sostenerle, que era algo que pocos querían hacer, como los corintios. En Filipenses 1:7 vemos que dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, que todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es por eso, mis hermanos, que Pablo les dice que ellos son participantes de todo eso, aunque seguro ellos no lo hacían directamente, pero ellos sostenían ese ministerio en la capacidad que Dios les daba, en el sufrimiento que provocaba esa defensa, en la defensa hasta la persecución. Mis hermanos, eso hacían estos hermanos de la iglesia de Filipos. Por eso Pablo les dice que de que está convencido de su conversión. Y Pablo, mis hermanos, pone a Dios por testigo. En el versículo 8 de Filipenses 1 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo los amaba porque él miraba cómo se conducía esta iglesia en el evangelio. Mis hermanos, yo quiero decirles esto: que Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Pero como he dicho anteriormente, ¿verdad que no queremos dificultades en nuestra iglesia? ¿Quién quiere dificultades? Nadie. Levante la mano el que quiere dificultades. No queremos dificultades, ¿verdad que no? Entonces, pórtese bien, hermano. Seamos obedientes a la palabra.
De verdad, y yo sé, hermanos, que aun cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, de verdad lo digo por experiencia propia, aun cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, nos damos cuenta de que la hemos regado feo, de que nos hemos equivocado. Termino con esto, mis hermanos. Dios comenzó su obra en ti y te dio salvación. Y escucha esto, hermano, nos trajo de diferentes contextos porque así le plació a Él. Escucha esto. ¿Sabes por qué Dios te trajo a esta iglesia? Por su gracia, pero ¿sabes por qué más? Porque tú eres necesario en esta iglesia local. Eres importante en la iglesia. Dios en su infinita sabiduría te trajo a esta iglesia porque eres importante. Él nos injertó en esta iglesia, nos unió en esta iglesia local para proclamar la verdad. Y mis hermanos, de verdad doy gracias a mi Dios por la vida de cada uno de ustedes que desde el comienzo y los que se han unido posteriormente a nuestra iglesia. Doy gracias por su perseverancia, por su fidelidad a Dios, por su amor al Señor, por su amor por la iglesia. Lo he visto cómo muchos hermanos se preocupan por otros. Gracias, hermanos. Y por supuesto, mis hermanos, en una celebración como esta, es inevitable que recordemos la labor de hombres y mujeres que han servido a nuestro Señor en el contexto de esta iglesia local. No voy a dar nombres porque no quiero que alguien se me pase y no quiero tener problemas por eso. Hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Dios quiere que reconozcamos esos vasos de barro, que sean recordados, que sean reconocidos por su labor y que se dé honra a quien honra merece. Gracias por los que están, gracias por los que sirven, pero también gracias por los que ya no están. Gracias a Dios por sus vidas, fueron de bendición para nosotros. Gracias por aquellos que dejaron todo por servir a su iglesia. Gracias. Sé, hermanos, que el Señor irá perfeccionándonos aún más, porque aún queda un camino largo que recorrer. Y mis hermanos, mi oración es la misma de Pablo, Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, pero escuchen esto, para gloria y para alabanza de nuestro Dios. No para que nos jactemos de eso, sino para que demos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios y en el trabajo que establecimos anual, hablamos de participar de la cena del Señor cada mes. No sabemos si el Señor nos va a dejar en cada mes o lo vamos a hacer cada 15 días o cada semana. No sabemos aún. Pero hoy, hermanos, por la gracia de Dios, vamos a participar de la cena. Así que yo les pido que sean pacientes,